Buenos días, hermanos y amigos y amigas. Me gustaría hablar hoy sobre la culpa es de Satanás. Muchas veces, al luchar contra las tragedias de la vida, los cristianos fieles atribuyen a Dios los problemas que están sufriendo. O se piensa de que Dios nos está disciplinando, nos está castigando, y dice, por lo tanto, se oyen declaraciones como la siguiente: Dios quería probarme por quitar mi marido, mi esposa, a mis hijos, etcétera, etcétera. Dios me quiso castigar y por lo tanto me afligió con estas enfermedades. ¿Fue la voluntad de Dios que el niño muriera? Tales declaraciones ignoran el hecho de que Dios nunca extiende su mano con el propósito de hacer maldad a los que están luchando para serles fieles. Dice, podemos ir a Lamentaciones, el libro que viene después de Jeremías, es también atribuido a Jeremías, Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 33, nos dice la palabra del Señor: porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, Dios no aflige ni entristece, dice, voluntariamente a los hijos de los hombres. Es decir, Dios no aflige ni angustia ni aplasta voluntariamente bajo sus pies a los hijos de los hombres. Si aflige, castiga o azota a un individuo, es para ayudarle a convertirse en lo que puede y debe ser. Es mediante tal castigo que aprendemos a resistir, como dice Ezequiel 18, 25 al 32, Hebreos 12, del 5 al 7, podríamos ir a ver esta porción de la Escritura. Hebreos 12, del 5 al 7, dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y podríamos también, nos dice también Pedro, primera de Pedro, si queréis acompañarme, primera de Pedro, el capítulo 1 del 6 al 9, dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios no permite que ninguna alma sea probada más allá de lo que esa alma, por medio de su gracia, pueda soportar. El cuidado providencial de Dios es evidente en 1 Corintios 10:13, que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. La providencia preventiva, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La providencia protectora, para que podáis soportar; la providencia perfeccionadora. El Señor no aprueba la injusticia ni privará a nadie de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces nos podríamos hacer una pregunta: ¿por qué existe el sufrimiento?
El sufrimiento proviene del pecado y de Satanás, debido al hecho de que los justos tienen que vivir en este mundo inicuo, tiene que sufrir debido a razones por las siguientes. Satanás quiere tentarnos con tragedias, enfermedades, la muerte, la pérdida de adquisición, la pérdida de trabajo, la pérdida de casa, la pérdida de familia, etcétera, etcétera. Dios deja que Satanás nos aflija sin intervenir, ni si sabe que a través de tales pruebas podemos llegar a ser más fuertes. Nuestro carácter se fortalecerá, nuestro espíritu, ¿verdad? Debe de ser fortalecido. Si hay hombres malos que buscan del libre albedrío que Dios les ha dado para oprimir a su prójimo, los cristianos sufren. Si las naciones inicuas son juzgadas por Dios, a veces los justos tienen que sufrir, como en los casos de Jeremías, Daniel y otros del remanente fiel de Judá. Dios deja que suframos las consecuencias de nuestros propios pecados. Por ejemplo, si un cristiano se emborracha, bebe alcohol o se droga, Dios no le protege de las consecuencias de ese pecado. Pero en ninguno de estos casos el sufrimiento de los justos es directamente de la mano de Dios, sino es de Satanás. Considere los siguientes ejemplos y textos. Vamos a ir. Fue Satanás que afligió a Job y no Dios. Dios no intervino salvo para poner límites en Satanás, que no le quitara la vida, como dice Job 2:6. Supo que Job iba a poder superar las tentaciones de Satanás y así al fin vencerle para la gloria de él. Es Satanás que nos aflige hoy. A veces Dios no interviene ni sabe que podemos llegar a ser más fuertes a través de las pruebas, aunque no deje que Satanás nos tiente más allá de lo que podamos resistir, como dice 1 Corintios 10:13. Fue Satanás y no Dios quien afligió a Pablo con su aguijón en la carne. Dios decidió no quitar el aguijón, porque a través de él Pablo aprendió la humildad. Como dice 2 Corintios, si me queréis acompañar, vamos a 2 Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dice versículo 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto decía el apóstol Pablo. Tercero, la muerte no es un aliado de Dios, sino un enemigo que proviene de Satanás. Vamos a ir a 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y me gustaría también leer, si me queréis acompañar, en Hebreos capítulo 2, dice, en el capítulo 2 de Hebreo,
En el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, hablando de Jesús, Él, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En cuarto lugar, Dios es quien da toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1:17. Satanás es el autor de la muerte y la tragedia. Cuando alguien sufra una tragedia, no echemos la culpa en Dios o a Dios. Al decir, Dios le quitó o Dios le afligió con tal enfermedad, no es la voluntad de Dios que ningún niño muera. Echemos la culpa en quien la tiene, Satanás. Es Satanás quien mata a los hijos, a los maridos y a otros amados. Es Satanás quien aflige con enfermedades y defectos. Si Dios no interviene para detener a Satanás es porque sabe que podemos soportar la prueba y llegar a ser más fuerte a través de ella. Como dice Romanos 8:28, si me queréis acompañar, vamos a ir a Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Satanás nos hace sufrir, que nos dediquemos a castigarle por su maldad, al acercarnos más a Dios para así ganar la victoria en el fin. Hay también un versículo que me gustaría leer en Santiago capítulo 4. Dice, versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Dice que también el versículo 10 de este mismo capítulo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, pensemos y meditemos en este tema tan importante de que todas aquellas desgracias, todas aquellas cosas que vienen a la vida, a causa o a consecuencia de Satanás y del pecado, y que no debemos de echarle la culpa a Dios de todos aquellos sufrimientos y dificultades que nos vengan a nuestras vidas. Seamos fuertes, seamos íntegros, seamos como Job. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor alabado y glorificado, como Él dijo. Bueno, espero y deseo que tengáis un buen día y que el Señor os bendiga.